Si tienes curiosidad por saber qué pasa entre bastidores, estás en el lugar correcto. Aquí encontrarás amoríos secretos, peleas interminables y chismes. Suscríbete y no te pierdas la historia desde dentro. Las luces se apagaron, las cámaras dejaron de grabar y el equipo de Esaret se reunió para una pequeña fiesta de despedida tras finalizar el episodio final. Sin embargo, lo que debía ser una noche de celebración terminó convirtiéndose en un cóctel explosivo de miradas esquivas, silencios tensos y salidas apresuradas. Todo comenzó cuando Mahsine Meravet, una de las protagonistas, abandonó la celebración apenas unos minutos después de llegar. Quienes estaban presentes afirman que Mahsine entró decidida, con una sonrisa tímida en el rostro, pero apenas se topó con Nevin Torun, la aún esposa legal de Cenk Torun, su actitud cambió por completo. Algunos aseguran que ni siquiera se saludaron y que Mahsine evitó el contacto visual en todo momento. Pocos minutos después, se dirigió a la salida sin dar explicaciones. Lo que encendió aún más los rumores fue que Cenk Torun, al verla marcharse, dejó su copa a medias y la siguió discretamente. Algunos miembros del equipo intentaron detenerlo, pero él solo respondió con un gesto de la mano y desapareció tras ella. ¿Fue un acto de protección? ¿Un impulso del corazón? Lo cierto es que dejó a todos hablando durante horas. Nevin, por su parte, se quedó. Y no solo se quedó, sino que se convirtió en el alma de la fiesta. Bailó, rió y posó para fotos con el resto del elenco como si nada hubiese pasado. Varias personas la felicitaron por su elegancia frente a una situación incómoda. Sin embargo, los más atentos notaron cierta tensión en su mirada cada vez que alguien mencionaba a Mahsine o a Cenk. Las redes sociales estallaron esa misma noche. Los seguidores más atentos notaron que Mahsine dejó de seguir a varios miembros del equipo apenas terminó la fiesta. Entre ellos, destacan dos personas cercanas a Nevin. Poco después, Cenk también dejó de seguir a una cuenta de fans que había publicado una foto de Nevin abrazada a un productor. En contraste, Nevin publicó una historia en Instagram con un mensaje enigmático: "A veces el silencio dice más que 1000 palabras". La frase, acompañada por una foto de la luna llena, desató una ola de especulaciones. ¿Iba dirigida a Mahsine? ¿A Cenk? ¿A ambos? Mahsine, por su parte, no se quedó atrás. A la mañana siguiente, publicó una imagen de una playa desierta con la frase «Solo los valientes se atreven a irse cuando nadie se lo espera». Sus seguidores interpretaron esto como una declaración directa de lo vivido en la fiesta. Algunos la aplaudieron, otros la criticaron por huir en lugar de enfrentar. Una fuente cercana a la familia de Cenk confirmó que su madre no aprueba su cercanía con Mahsine y prefiere que intente salvar su matrimonio con Nevin. Esta presión familiar podría haber contribuido al comportamiento reservado del actor durante la fiesta. En paralelo, los fanáticos de Esaret dividieron sus bandos en redes sociales. El hashtag #TeamMahsine comenzó a circular junto a #Nevinakl, convirtiendo el evento privado en una guerra digital. Incluso, varias páginas de fans se acusaron mutuamente de difundir rumores y provocar enfrentamientos entre actrices. Un detalle no menor: uno de los camarógrafos de la serie publicó, y luego eliminó, un tuit que decía: «Lo que vi anoche merece su propia serie». Aunque fue borrado, el mensaje se viralizó rápidamente. Muchos se preguntan qué más ocurrió en esa fiesta que aún no ha salido a la luz. También hubo comentarios sobre una breve discusión entre Cenk y un asistente de producción al final de la velada.
Algunos testigos aseguran que se trató de una pelea verbal por los favoritismos del actor hacia cierta persona, aunque no se especificó quién. Al día siguiente, varios miembros del elenco evitaron responder preguntas de la prensa. Incluso la cuenta oficial de la serie publicó una despedida neutra, sin hacer mención directa a la fiesta, lo que para muchos fue un intento de ocultar lo que en realidad sucedió. Sin embargo, una influencer de moda presente en la fiesta como invitada especial dejó un mensaje que avivó aún más el fuego: cuando hay tres, uno siempre sobra. Lo viví en primera fila. Sus palabras fueron interpretadas como una clara referencia al triángulo Maasine-Cenk-Nevin. Otro dato que alimenta la polémica es que en una foto filtrada por un estilista, se ve a Nevin brindando con el director, mientras al fondo se distingue la figura de Maasine saliendo por una puerta. La imagen fue ampliamente compartida como prueba de la fuga en vivo. Nevin, por otro lado, fue captada desayunando con dos miembros del equipo en una cafetería cercana. Llevaba gafas de sol oscuras, pero algunos dijeron que parecía haber llorado. Sin embargo, no quiso hablar con ningún medio. En días posteriores, Maasine apareció en un evento de caridad y fue consultada por la fiesta. Su respuesta fue escueta: no todos los finales son felices. Pero al menos son finales. Su frase fue aplaudida por algunos y criticada por otros como demasiado calculada. A todo esto, la productora de Esaret guarda absoluto silencio. Ni comunicados oficiales, ni aclaraciones. El morbo y el misterio parecen haber tomado el control total del cierre de temporada. Hay quienes dicen que esta historia apenas empieza. Los seguidores ya piden una serie documental sobre el detrás de escena, con testimonios reales y sin filtros. Mientras tanto, los protagonistas siguen con sus vidas, pero con la sombra de una noche que nadie olvidará.